Bien, tenemos acá un problema que podemos aplicar el teorema de Menelao de Alejandría. En la figura vemos el número 14, nos da DE es igual a EF, BE es igual a 3, calcular X. Tenemos ahí esa figura y la respuesta es 15. Este problema propuesto lo vamos a resolver con el teorema de Menelao. Menelao presenta la siguiente característica. Un triángulo es cortada por una recta secante en los puntos P, Q, R. Esta es una del punto C, es una proyección. P, Q, R son colineales, es una recta. Entonces la forma de calcular es la siguiente. Sencillo. A sobre P, P sobre B, B sobre Q, Q sobre C, C, R y al final R sobre A, tal como está acá y vale la unidad. En el problema nos dice que BE vale 3, BE vale 3, colocamos 3. Acá vamos a identificar primeramente cuál triángulo y cuál es la recta. Entonces decimos el triángulo ADF. Primero, teorema de Menelao. Teorema de Menelao de Alejandría. ADF. Entonces decimos 12 sobre, o sea, AB sobre BD, en este caso sería 8. Estamos aplicando directo la fórmula. DE nos dice que DE es igual a EF. Un detalle, MM. Luego FC y C sobre A. Y todo vale la unidad. M y M se van, queda la unidad. Simplificamos 12, 6, acá 4, 3, 3 medios. Pasamos al otro lado, sería FC sobre CA, sería 2 tercios. Primer Menelao. Ahora buscamos lo siguiente, donde está la variable X, lo que nos pide, según el texto. Entonces escogemos el triángulo ACB. ACB. Y esta sería nuestra recta que corta. Entonces acá está nuestra variable X. Lo aplicamos aquí, directo. Sería, quedamos ABC, ABC. Entonces decimos AF, acá está AF sobre FC, bajamos S que vale X sobre EB que vale 3
BD que vale 8 y finalmente todo 12 más 8, 20 y vale la unidad. Simplificando 4, 10, 2, 5. 3 por 5, 15, 15 va al otro lado. AF sobre FC quedaría 15 como queda 2x va acá, 2x. Todavía no tenemos resuelto el problema. Entonces agarramos el primer problema FC sobre CA, FC sobre CA, que dice que vale 2 tercios. Entonces descomponemos eso, FC, CA sería FC más AF. Este interesante teorema, muy útil, y podemos resolverlo. Esto de aquí lo empezamos a dividir. FC lo divido a cada uno. Quedaría 1 sobre FC entre FC, lo voy a dejar ahí, que vale la unidad, más AF sobre FC, esto vale la unidad, que vale 2 tercios, 1 más AF sobre FC igual a 2 tercios, pero AF sobre FC vale 15 sobre 2x. Ya tenemos el problema resuelto. Esto va aquí dentro. 1 más 15 sobre 2x igual a 2 tercios. Nos va a faltar espacio. Continuaré aquí en todo caso. Toda esta expresión de aquí multiplica 2x aquí y esto sube arriba. Tendría que ser 2x más 15 igual a 2 tercios. 2 y 2 se van. Ahora multiplico 3x, 2x más 15. 2x pasa acá restando, quedaría x igual a 15. Fin. Teorema de Menelao.